Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 14. Narración en primera persona. ¿Cómo estáis, chicos? La pregunta de Beru quedó sin respuesta por un momento, mientras todos los estudiantes miraban al insectoide con una mirada extraña. Bueno, ya nos estamos preparando para irnos a casa, las clases casi han terminado, dijo Momo. Era su última clase, por eso estaban tan relajados. Y también por eso Aizawa estaba durmiendo. Su profesor de aula en realidad no necesitaba una razón para dormir, siempre tenía sueño, pero era mucho peor después de un día completo de clases con ellos. Bueno, todavía quedan 15 minutos. Ustedes no son precisamente un grupo ordenado, dijo Berus mientras seguía estirándose en su silla. Deja de comportarte como un cretino. Solo nos llevas 2 años. Bakugo sintió una vez más la necesidad de decir lo que pensaba. Bueno, sí, pero he derrotado a más villanos que la mayoría de los héroes profesionales juntos. Tengo las cualificaciones necesarias para ocupar este puesto, aunque en realidad nunca terminé la escuela secundaria, dijo Beru mientras apoyaba la cabeza en las palmas de las manos. ¿Y qué si te deshiciste de algunos extras? Seguro que puedo hacer lo mismo si me dan la oportunidad. Insistió Bakugo. Claramente intentaba provocar a Beru. De hecho, esperaba poder pelear contra él y así demostrar su valía. ¿A quién exactamente? Bueno, eso era un poco más difícil de responder. Era a sí mismo. Bakugo, como la mayoría de los jóvenes estudiantes de héroes, aspiraba a lo más alto. Quería ser el número 1, y en realidad no había visto a Beru en acción, ya que había quedado inconsciente al luchar contra los villanos durante el incidente de la USG. Por lo tanto, necesitaba comprobar personalmente la magnitud de la diferencia que lo separaba del mejor. Por desgracia para él, intentó provocar a Beru, una persona más acostumbrada a que la gente intentara eso que nadie en toda la escuela. Bueno, ¿qué enseña Aizawa? Sabía perfectamente cómo ignorar a Bakugo, e incluso podía hacer caso omiso de sus gritos y gruñidos irritados. El resto de la clase se limitó a observar cómo Beru ignoraba por completo a Bakugo. Todos sabían lo poderoso que era. Todos lo habían visto pelear y eran plenamente conscientes de su poder. Vieron cómo Beru levantó un lago entero y atrapó en él a aquel extraño villano pájaro. Para ellos, la fuerza del insectoide era casi surrealista. Ah, él es solo nuestro profesor de aula, respondió Izuku esta vez. Beru observó que la mayoría de los estudiantes charlaban entre sí sobre temas triviales. Todo cambió cuando una de ellas levantó el brazo. Beru notó al instante que era invisible, lo cual le pareció bastante interesante. Beru. Tengo una pregunta para ti. Agitó el brazo en el aire varias veces antes de que Beru finalmente respondiera. Anda, continúa, no es que tenga nada mejor que hacer, ¿de verdad eres tan fuerte como Olmig? Preguntó con evidente curiosidad. Se habían escrito muchos artículos sobre quién era más fuerte, entre Beru y el símbolo de la paz, pero no había una respuesta definitiva. Eso se debía a que la pregunta en sí no podía ser respondida a menos que ambos lucharan a muerte. Sí, aunque soy un poco más versátil, tengo algunas peculiaridades que hacen que sus ataques sean ineficaces, dijo Beru mientras agitaba una de sus manos con desdén. Te espera. ¿Así que tienes más peculiaridades? Preguntó Agakure con cierta confusión en su voz. Había muy pocos artículos sobre los poderes de Beru. El hecho de que experimentaran con él era de dominio público, pero que poseyera múltiples peculiaridades no era tan conocido. Espera, ¿eso se suponía que debía mantenerse en secreto? Ah, no importa. Beru simplemente se encogió de hombros ante su propia pregunta y siguió adelante. La sorpresa se reflejó en los rostros de todos los estudiantes presentes. No sabían muy bien qué pensar de la información. Aunque algunos ya habían intuido que tenía más peculiaridades. Sí, tengo más peculiaridades, al menos cientos. ¿Por qué se sorprenden? Usé algunas frente a ustedes y en las noticias, usé diferentes habilidades según la situación. Es demasiado para que una sola peculiaridad lo abarque todo, ¿no les parece? Momo asintió. Se le veía usar innumerables habilidades diferentes mientras luchaba contra los villanos. Y ella era una de las personas que seguía de cerca las hazañas de Beru. De hecho, solo 5 personas de la clase 1A conocían las múltiples peculiaridades de Beru. Esto se debía a que todos seguían las noticias y leían información en línea sobre el héroe más joven de Japón. Eso es increíble. ¿Cómo los entrenas a todos? Debe ser muy difícil. La chica invisible continuó hablando. Oh, yo ya dejé de entrenar un poco. Solo practico combinaciones entre ellos de vez en cuando. Las palabras de Beru hicieron que algunos levantaran las cejas. Pero, ¿acaso los héroes no deben entrenar constantemente?
¿Y si un día aparece un villano más fuerte que tú? Preguntó Momo. También tenía curiosidad por saber la opinión de Beru sobre el entrenamiento y cómo administraba su tiempo. Escucha, chicos, si, de repente, aparece un villano más fuerte que yo, este país está condenado. Cualquier villano poderoso ya se ha hecho un nombre. Que aparezca un recién llegado con más fuerza que yo es prácticamente imposible en esta generación, o en las venideras, considerando mi ritmo de crecimiento. Las palabras de Beru lograron darles a los estudiantes algo de perspectiva. Aunque algunas partes de su discurso les resultaron bastante tristes, a algunos les dio la impresión de que Beru era arrogante. Pero, en verdad, Beru tenía toda la razón. Actualmente, ya poseía la fuerza suficiente para destruir Japón. Si un villano más fuerte que él pudiera aparecer de la nada, entonces el mundo estaría simplemente condenado. Aún así, era casi imposible que eso sucediera. Se hacía más y más fuerte cada día. Incluso cuando no entrenaba, y tras obtener High Spec, estaba seguro de que nada podría siquiera acercarse a él. ¿Por qué las próximas generaciones tendrían más posibilidades? ¿Crees que podríamos derrotarte? Preguntó Kirishima. El pelirrojo aún albergaba la esperanza de algún día igualar a Beru, aunque jamás lograra vencerlo. Eso es improbable, pero las peculiaridades se vuelven más fuertes con cada generación. Tarde o temprano, llegará un momento en que todos tendrán tanta fuerza como Olmig, y todos morirían por ello. Beru dejó esa última parte sin decir. Era muy consciente del peligro que suponía la evolución de los quirks para los humanos. Si una persona normal, sin entrenamiento, de repente obtuviera un quirk que aumentara su fuerza y la hiciera tan poderosa como Olmig. Bueno, había varias posibilidades para esa persona. O bien le explotaban todas las extremidades al despertar el quirk, lo que ocurriría de niño. Pero también podía manifestarse más tarde y el usuario sería incapaz de usarlo correctamente, como le pasó a Izuku. Pero Izuku tuvo suerte de que el quirk de Olmig fuera flexible en cuanto a la potencia que emitía. De lo contrario, jamás habría podido usarlo. Bueno, habría tenido que romperse los brazos constantemente hasta aprender a controlarlo de forma natural. Pero el proceso sería penoso y llevaría mucho tiempo. Beru observó a los estudiantes desanimados por un momento. Bakugo estaba a punto de estallar de nuevo. Así que el insectoide decidió tranquilizarlos. No os preocupéis demasiado, algunos de vosotros aún tenéis alguna oportunidad, pero si llegáis a ese punto, luchar contra los villanos se convertirá más en un juego de contención que en otra cosa. Obviamente Beru mentía. Ninguno de los estudiantes tenía posibilidades reales de enfrentarse a él en igualdad de condiciones. Pero no necesitaban saberlo. Tampoco le importaba. Si esas palabras les servían de aliento, pues bien por ellos. Pero, por lo demás, no eran más que palabras vacías. Aún así, consiguieron arrancar una sonrisa a algunos alumnos. Pero también estaban aquellos con rasgos más débiles. Siempre se sentían inferiores cuando se hablaba de fuerza. Además, para aquellos que tienen peculiaridades no relacionadas con la lucha, no se desanimen demasiado. Vivimos en tiempos modernos, la fuerza de lucha no importa mucho, siempre pueden ser héroes de rescate. Sin embargo, las palabras de Beru no parecieron llegar a todos los estudiantes. Pero, profesor, ¿acaso la fuerza de combate no es importante para todos los héroes? Preguntó Ida en esta ocasión. Había estado bastante interesado en la conversación y terminó interrumpiendo cuando las palabras de Beru lo confundieron. No hay muchos héroes centrados únicamente en rescatar civiles y hacer cualquier cosa menos luchar contra villanos. De los que luchan contra villanos es simplemente de los que más se habla. La mayoría de los estudiantes quedaron bastante satisfechos con esas respuestas. Bueno, creo que las clases están casi terminadas, me voy ya. Una niebla violácea se filtró lentamente de su boca y comenzó a cubrir su cuerpo. Oye, bicho raro. No te creas que eres el más fuerte. Definitivamente te superaré. Bakugo finalmente golpeó su escritorio con las manos y gritó a Beru, que se desvanecía. Buena suerte con eso. Dijo mientras se despedía con la mano del resto de los estudiantes. Beru pasa el resto del día con Toga, leyendo cómics de héroes que había tomado prestados de la casa de Izuku. Narración en primera persona. Los días pasaron rápidamente. Beru había hecho lo que se había propuesto. Informó al jefe de policía de que Lady Nagant se entregaría, así como la hora en que lo haría. Ese día también llegó y pasó exactamente como estaba previsto. La madre de Lady Nagant también fue puesta bajo vigilancia y protegida por la policía. Era una medida de precaución, por si acaso la comisión intentara utilizarla para amenazar a Lady Nagant. El proceso transcurrió sin mayores problemas, aunque la captura de Lady Nagant aún no se había anunciado ni al público ni a los altos mandos de la policía.
Todo el arresto e interrogatorio se llevaron a cabo en secreto para evitar dar a la comisión cualquier oportunidad de prepararse. Pero, en ese momento, nada de eso le interesaba realmente a Beru. Había cumplido con su parte. Poco podía hacer para ayudar a Lady Nagant en ese punto. Aunque tenía un plan para evitar cualquier llamada telefónica que Oyama pudiera hacerle cuando se hicieran públicos los resultados del interrogatorio, eso solo ocurriría después de que se reunieran todas las pruebas contra la comisión. En ese momento, Beru estaba holgazaneando, hasta que recordó algo. Todavía necesitaba contactar a Yori para que le otorgara sus peculiaridades y comenzara a ayudarlo de verdad. No es que lo hubiera olvidado por completo. Beru había estado leyendo a toda velocidad varios cuadernos de ciencias y estudiando mucho sobre peculiaridades. Irónicamente, también estudió los libros escritos por un tal Daruma Ujiko, que era simplemente el seudónimo de Kyuda Igaraki. Terminó aprendiendo de las obras de una de las personas que más odiaba. Así que, ahora, Beru se levantó de la cama por una vez, no hacía falta levantarse para leer, y decidió visitar a Yori para ver cómo estaba ese tipo. Unas horas antes, en otro lugar, otra persona obtuvo un dato. Le informó que el instituto de investigación más grande de Japón albergaba un ejército de mutantes con múltiples peculiaridades, creados por el villano más infame del pasado, All for One. Esa persona era Redestro. Examinó la información con una sonrisa. Con esto, el ejército de liberación Meta verá reforzadas sus fuerzas considerablemente. Adquirir la información en sí no fue precisamente difícil. Un miembro de su organización, una persona que se hacía pasar por un héroe llamado Sliding Go, había formado parte del asalto al lugar donde se mantenían los Nomus. Todavía les costó un poco averiguar a dónde se habían llevado los Nomus, pero finalmente lo consiguieron, al tiempo que Trumpet lograba incorporarse de alguna manera a la política como gobernador de una pequeña ciudad. No era un cargo de gran importancia, al menos no para las aspiraciones del Ejército de Liberación Meta, pero les proporcionó una plataforma para difundir sus ideas por el mundo. Utilizando la peculiaridad de Trumpet, formar un ejército no era imposible. Trumpet solo necesitaba atraerlos. Mientras hubiera gente dispuesta a escucharlo, sus ideas se difundirían entre el público. Tenían planes para crear el ejército más poderoso posible, ya que era necesario para ellos dar un vuelco a su sociedad actual. Tenían que enfrentarse a bastantes héroes, y Redestro aún no había encontrado ningún plan de contingencia en caso de que Beru también se viera involucrado en su operación. Por el momento, Redestro debía hacer todo lo posible por conseguir subordinados más poderosos. Estaba seguro de que encontraría la forma de controlar al Nomus. Solo necesitaba pensar a quién enviar para capturarlo. Por suerte, tenía muchos miembros nuevos del ejército a los que poner a prueba. Y, gracias a su nuevo ejecutivo, Luise, en realidad no tenía que perder nada durante el ataque, incluso si este fracasaba. Así pues, no tenían motivos para no atacar ese centro de investigación y capturar a todos los Nomus. Y así, comenzó a movilizar a su gente. Ordenó en 2 ocasiones que comenzaran a crear copias de sus guerreros más fuertes. Geten, David y Moonfish también estaban en esa lista, pero había muchos más. No tenían motivos para contenerse, ya que no tenían nada que perder. Redestro seguía sin enviar a ninguno de los miembros ejecutivos, ya que eran demasiado importantes como para revelarlos tan rápidamente. Pero aún así, su fuerza de ataque era mucho mayor de lo que las defensas del centro de investigación podían soportar. Punto de vista obtener. Toda mi vida la he dedicado a buscar la fortaleza. El poder de mi meta habilidad lo es todo para mí, es a lo que he dedicado mi vida a mejorar constantemente, y aún así, ese insecto ha logrado derrotar a tantos clones míos. Es realmente exasperante, el líder nos ha dicho que volverá a enviar clones, no quiero quedarme en la base y ver cómo versiones de mí mismo pierden contra otros. Sé que soy más fuerte que cualquier farsante. Sé que soy más fuerte que cualquier héroe profesional, solo necesito una oportunidad para demostrarlo, quizás esta vez la tenga. Narración desde el punto de vista del autor. Para Geten, infiltrarse entre la gran multitud de clones no fue nada difícil. Incluso convenció a uno de ellos para que se quedara y lo reemplazara. Sus medios de transporte eran mucho mejores de lo que Geten había previsto. Muchos de los clones serían trasladados a un lugar cercano en helicóptero. Estuvo cerca, pero no lo suficientemente cerca como para que los helicópteros pudieran ser oídos por la gente que estaba dentro del centro de investigación. El resto del viaje se realizó en varias furgonetas. Era evidente que esas furgonetas estaban destinadas a transportar a los Nomus. Muchos clones se quedarían atrás para contener a cualquier héroe que llegara. Es decir, todos los clones de personas como Moonfish y Davi. Ambos eran realmente violentos y estaban extremadamente preparados para el combate.
Esta vez se clonaron muchas personas, y muchas de ellas también eran capaces de servir como conductores, en caso de que se les necesitara. Esto va a ser divertidísimo, me pregunto cuántos podré derrotar, dijo uno de los clones de Davi que estaba sentado en la misma furgoneta. Los clones no se molestaban en ocultar su sed de sangre tras la habitual fachada fría del original. Su misión era muy clara: eliminar a tantos como sea posible, incluso muriendo en el intento. Los clones eran idénticos a los originales, tanto en memoria como en apariencia. Pero su fuerza era menor. Geten observó con interés la forma en que los clones se comunicaban entre sí. La habilidad de Duise es realmente poderosa. Merece ser una de las ejecutivas. El usuario de la habilidad de hielo era de los que consideraban la fuerza lo más importante. Desde pequeño, lo único que había hecho era entrenar su meta habilidad. Y ahora que era fuerte, confiaba en que podría ayudar a crear una sociedad gobernada por el poder de las meta habilidades, que era el objetivo del Ejército de Liberación Meta. Estaba orgulloso de su fuerza. Por eso le frustraba ver cómo Beru derrotaba con tanta facilidad a tantos de sus clones. Aunque reconocía el poder de Beru, no creía que pudiera perder de forma tan estrepitosa contra nadie. Y, a decir verdad, tampoco creía que Beru pudiera derrotarlo si estuviera allí presente. El hecho de no haber presenciado las consecuencias del ataque final de Beru durante aquel primer incidente de práctica sin duda reforzó su opinión de que aún tenía posibilidades de ganar. Pero todo eso estaba a punto de desmoronarse. Los clones llegaron a su ubicación y saltaron de las furgonetas. Se lanzaron contra la entrada a gran velocidad. Un clon de Davi derritió la puerta y a los guardias al mismo tiempo. La alarma sonó al instante, ya que la persona que vigilaba las cámaras de seguridad estaba completamente despierta y preparada para tales ocasiones. El personal que defendía las instalaciones estaba altamente entrenado. Algunos incluso lograron repeler a los clones. Algunos incluso consiguieron abatir a unos cuantos. Pero todos fueron rodeados por el ejército de combatientes que no temían a la muerte. Los sistemas de seguridad del laboratorio también se activaron después de que los clones lograran atravesar la puerta del vestíbulo principal del laboratorio. Allí, tanto los clones como los Geten originales pudieron ver que algunos de los gnomos seguían allí inmóviles. Podían ver a los científicos corriendo de un lado a otro por todas partes. Todos intentaban huir a otras habitaciones laterales, con la esperanza de encontrar algún tipo de refugio. Solo una persona estaba tan absorta en su investigación que ni siquiera miró en dirección a las explosiones ni a los pasos que se acercaban. ¡Ja! Miren a este idiota. Nos está ignorando. El clon de un miembro cualquiera del ejército señaló al científico. El científico era un hombre de mediana edad de aspecto sencillo. Parecía estar en pleno análisis de la estructura muscular de uno de los gnomus. El clon que habló sonrió con desdén al ver que el científico seguía ignorándolo. Rápidamente golpeó con el brazo los papeles que el científico sostenía. Yori finalmente levantó la vista y enseguida se percató de que estaba rodeado de villanos. Siempre había tenido la costumbre de no prestar atención a su entorno. Tras observar el estado del laboratorio, se limitó a suspiró levemente. Vaya huéspedes problemáticos, los observó mientras forcejeaban para liberar a todos los gnomus de sus ataduras. La mayoría estaban atados a mesas, como medida de seguridad, pero las esposas que los sujetaban se habían derretido. Yori miró a su alrededor en el laboratorio y se levantó con calma. El clon villano que le había estado gritando lo atacó de inmediato. Alzó el puño e intentó aplastarle la cabeza de un puñetazo. El original poseía algún tipo de peculiaridad que aumentaba su fuerza. El puño impactó contra la nariz del doctor, el clon salió disparado hacia atrás al instante, mientras el científico simplemente negaba con la cabeza. Esa no es forma de saludar a alguien. Los dedos de Yori se volvieron negros. Se extendieron y empalaron a tantos clones como pudieron. Todos los clones a su alrededor se convirtieron en un líquido viscoso poco después de que Yori los lanzara contra el techo. Me da mucha pena arruinar mi laboratorio de esta manera, pero supongo que no hay nada que hacer. El científico observó a los villanos mientras sus brazos se hinchaban, casi como globos. El verdadero Geten simplemente sonrió. Por fin. Alguien con quien puedo demostrar mi valía. No sabía en qué se estaba metiendo. Narración en primera persona. Yori tenía una expresión de desinterés en el rostro mientras observaba a los cientos de enemigos que pululaban por su laboratorio. Sin embargo, por dentro no estaba del todo tranquilo. Para empezar, no tenía mucha formación en combate. Era investigador y le desagradaba la brutalidad que conllevaban las peleas. La única razón por la que podía mantenerse firme con confianza era que había logrado copiar todas las peculiaridades que All for One poseía.
Actualmente, el científico de mediana edad era técnicamente más fuerte que All For One cuando se enfrentó a Beru. Pero su falta de experiencia aún se notaba en la forma en que usaba sus peculiaridades. Lo único que le permitía tener al menos algo de confianza era el hecho de que todo por uno le proporcionaba al usuario una comprensión más o menos básica de las peculiaridades que había robado. Era muy básico, en el mejor de los casos, y el científico ni siquiera sabía cómo combinar sus peculiaridades. Bueno, en teoría sabía cómo hacerlo, pero en la práctica no tenía ninguna experiencia. Algo más lo alentó. Le hizo creer que de alguna manera podía repeler a los agresores. Desde su punto de vista, quienes atacaron el centro de investigación eran simples clones. Había visto un incidente similar en las noticias hacía unos meses, pero no esperaba que atacaran su laboratorio. Los villanos claramente buscaban a los Nomus y, por suerte, todos parecían ser bastante frágiles en comparación con un humano real. Entonces, el investigador agrandó sus brazos, cargando su cañón de aire mientras apuntaba con las palmas de las manos a los villanos que se acercaban. Detrás de él había un muro de acero. Activó el cañón de aire en cuanto los clones se acercaron, y el aire comprimido dispersó a todos los villanos que habían intentado atacarlo. Pero ese truco no funcionaría contra los luchadores más experimentados. Desde la distancia, algunos clones de Davi comenzaron a lanzar llamaradas azules hacia el científico. En un ataque de pánico, Yori apuntó rápidamente un cañón de aire más débil hacia el suelo. La explosión impactó contra el suelo y levantó algunas baldosas metálicas frente a él, pero no fue suficiente para detener el muro de llamas. Las llamas derritieron rápidamente aquella defensa improvisada, así como el suelo a su alrededor, y se acercaban velozmente a Yori. Utilizando una peculiaridad de vuelo, el científico despegó rápidamente, voló sobre la corriente de llamas y flotó en el aire durante un rato mientras cargaba otro cañón de aire. Apretó los dientes mientras veía cómo se llevaban a algunos Nomus. Estaba a punto de disparar otro cañón de aire contra la multitud, pero, de repente, decenas de dientes afilados como navajas le atravesaron el brazo, dirigiéndolo hacia una pared al tiempo que se liberaba el aire comprimido. Por suerte, Yori no sentía dolor. Aún así, hizo una mueca al ver sus heridas. Rápidamente flexionó la mano y rompió los dientes que la atravesaban. Las heridas cicatrizaron rápidamente, pero sentía cómo se le agotaban las fuerzas. Esta vez miró a la multitud con más cautela. Se dio cuenta de que sus posibilidades de ganar contra semejante número eran extremadamente bajas. Pero esa constatación no fue agradable para él. De repente, un pilar de hielo se alzó hacia él, congelándolo a él y a cualquier clon que se hubiera interpuesto en su camino. Geten finalmente terminó de observar la pelea, entró en la refriega y miró al científico con una sonrisa en su rostro. Te lo demostraré, soy el más fuerte. Su uso indiscriminado de su peculiaridad había acabado con varios clones a su alrededor. Por suerte, no estaba precisamente en medio de ellos. Aún así, los clones no estaban contentos. Al fin y al cabo, eran iguales que sus homólogos reales. ¿Qué demonios estás haciendo, idiota?, preguntó un clon de Davi mientras se derretía del hielo de Geten. Geten, sin embargo, optó por ignorar a los clones que le gritaban. No le importaban. Lo único importante era el oponente que tenía enfrente. Al principio, Yori entró en pánico al estar sobre el hielo, pero luego se dio cuenta de que aún podía moverse un poco. Rompió el hielo usando otro cañón de aire. Para entonces, los clones Geten también se habían unido a la contienda. Originalmente habían estado ayudando con el transporte de Nomus. Pero ahora tenían que unirse, ya que su espíritu de lucha se había avivado por la lucha de Yori. El científico se percató de que la situación se tornaba cada vez más desesperada. Poco a poco, se preparó para intentar combinar algunas peculiaridades de su cuerpo, con la esperanza de encontrar algo que le permitiera salir de aquella situación. Pero no iba a recibir ninguna clemencia. Geten había caminado sobre su propio hielo para alcanzarlo, luego levantó un pilar de hielo del costado del glaciar que había creado y aplastó a Yori contra la pared. Una vez más, Yori rompió el hielo. Esta vez, simplemente potenció un puñetazo normal con algunas peculiaridades que aumentaban su fuerza. Supongo que eres bastante resistente, ¿eh? Veamos cuánto tiempo aguantas esto, dijo Geten con una sonrisa bajo la capucha. Yori apretó los dientes una vez más, miró a Geten, pero ni siquiera pudo hacer un movimiento antes de que docenas de dientes afilados como navajas lo clavaran contra la pared. Podía ver a los clones de Moonfish elevándose en el aire con sus propios dientes y atacándolo al mismo tiempo. Por un instante, un pensamiento cruzó su mente. Estoy bastante jodido, ¿verdad? Geten se preparó para otro ataque, esta vez trazando una estaca con su hielo.
Yori simplemente cerró los ojos y se preparó para el impacto. Entonces oyó un fuerte estruendo, y luego unos gritos. Sintió el viento en la cara. Abrió los ojos y vio las alas de Beru batiendo silenciosamente frente a él. Vio que el gigantesco pico de hielo había golpeado a Beru en el torso, para luego partirse por completo. ¿Y qué demonios está pasando aquí?, preguntó Beru mientras miraba a su alrededor. Acababa de transformarse en parte del centro de investigación, solo para encontrarse con esta escena. «Es este monstruo. Todos a sus puestos», gritó uno de los clones villanos al ver a Beru. Habían ensayado un plan, por si acaso aparecía. De repente, todos los dientes que sostenían a Yori se rompieron por completo. Iba a caer al suelo, pero Beru lo sujetó por el cuello y lo bajó en su lugar. El científico jadeó al tocar el suelo. «Maldita sea, me arrepiento de no haber entrenado antes», dijo mientras observaba a los villanos que lo rodeaban. Parecían haber adoptado una formación de batalla coordinada. Los más resistentes estaban al frente, mientras que los combatientes a distancia elevaban plataformas de hielo para disparar desde lejos. Se llevaron a los Nomus, que no escapen. Los ojos de Beru se abrieron de par en par al oír lo que Yori le decía. Luego, entrecerró los ojos y miró con desprecio a los cientos de villanos que lo rodeaban. Teletransportó a Yori a un hospital en algún lugar de Tokio, luego se dio la vuelta y vio un gran pilar de hielo que se acercaba. Ni siquiera se molestó en responder al ataque. En cuanto el glaciar lo golpeó, simplemente usó retroceso de impacto y se hizo añicos, igual que la estaca anterior que había bloqueado. Punto de vista obtener. Este hombre, ¿por qué tiene que estar delante de mí ahora mismo? Estuve tan cerca de demostrar mi valía, sin embargo, ese científico resultó ser mucho más débil de lo esperado. No, eso es solo porque estos clones siguen interfiriendo en mi lucha. Supongo que esto también funciona. Le pagaré por derrotar a mis clones. Le demostraré que mi meta habilidad es insuperable. Punto de vista de Beru. ¿En serio? ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué de repente a todo el mundo le importa el Nomus? ¿De verdad es tan importante como para orquestar un ataque de esta magnitud? Quiero decir, supongo que son básicamente más fuertes que la mayoría de los usuarios de Quirks comunes. Pero si darles órdenes fuera tan sencillo, Yori simplemente les habría ordenado luchar contra los clones. Supongo que quien orquestó el ataque tiene alguna forma de controlarlos, ¿no? No estoy seguro. Por ahora, debería eliminar a los villanos de este edificio. Aún percibo la presencia de supervivientes dentro. Si hubiera bajas incluso después de mi llegada, sería muy lamentable. Entonces, ¿cómo quieren morir ustedes, perros?, preguntó mientras miraba a los clones. Ninguno dio el primer paso. Por desgracia para ellos, Beru no tenía ninguna intención de detenerse a charlar con ellos. Extendió las manos y de ambas brotaron llamas. Era como un enorme lanzallamas. Beru incineró a los clones de vanguardia con rapidez. Los vio gritar y derretirse como mantequilla. Pero sus llamas fueron sofocadas. Una hilera de clones Geten había construido defensas adecuadas contra ellas, y no podía elevar demasiado la temperatura, no con los supervivientes aún dentro del edificio. Suspiró al ver cómo decenas de dientes alargados se dirigían hacia él desde arriba. Los clones de Moonfish aún se estaban incorporando. Junto a ellos, algunos clones de Geten intentaron rodearlo por un lado, mientras que los clones de Dabi lo atacaban con fuego desde el otro. Simplemente golpeó el suelo con fuerza, la presión creada por su pisotón rompió el hielo y los dientes que se acercaban a él. También dispersó brevemente las llamas, el tiempo suficiente para que Beru saltara por los aires y lanzara un puñetazo hacia los clones de Moonfish. Ese único puñetazo aplastó a los clones contra la pared, rompiéndoles todos los dientes y convirtiéndolos en mecha. Muchos de los clones también fueron repelidos por el ataque. Entonces, cuando Beru aterrizó, docenas de clones lo rodearon. Algunos parecían tener cuchillas que sobresalían de sus cuerpos, otros parecían tener poderes de fuerza. Beru suspiró. Colas brotaron de su cuerpo en todas direcciones. Atravesaron a los clones circundantes y se extendieron por toda la habitación. Muchos clones intentaron esquivarlos y evitarlos, pero no pudieron hacerlo para siempre. Las colas los persiguieron y más colas crecieron de las ya existentes. Era como un árbol que echaba más ramas. La mayoría de los clones de esa habitación fueron eliminados de esa manera. Beru retrajo lentamente todas sus colas. Parecían ser absorbidas de nuevo por su cuerpo mientras miraba a su alrededor. Había incontables charcos de un líquido viscoso en el suelo. La mayoría de los clones habían sido asesinados. Pero uno de ellos siguió caminando hacia él, con confianza.
Debo decir, que fue bastante interesante verte eliminar tantos clones, a ver cómo te va contra un oponente de verdad. Quien hablaba era obviamente Heten. Beru simplemente puso los ojos en blanco y se preparó para la pelea. ¿Por qué todo tiene que acabar siempre en peleas? Ese era el único pensamiento que rondaba su cabeza. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Punto de vista Heten. Salí de la habitación. Lo hice para esperar a que la multitud de clones se dispersara. No esperaba que fuera tan rápido, pero al fin y al cabo es Beru. Es conocido sobre todo por su fuerza. Su pasado no me importa, pero demostraré que ahora soy más fuerte que él. Aunque tenga que arriesgar mi vida para lograrlo, le demostraré que mi meta habilidad es mucho más fuerte que la suya. Narración desde el punto de vista del autor. Heten se puso frente a Beru, mirándolo fijamente a los ojos. No sabía qué esperar, pero sabía que Beru no iba a ser un rival fácil. Así que se lo iba a tomar en serio. Pero nada podía haberlo preparado para lo que estaba por venir. En cuanto dio un paso para congelar el suelo, oyó algo extraño. Un golpe sordo, algo pesado cayendo al suelo. De reojo, vio a Beru pasar a su lado con indiferencia. Al mirar hacia abajo, se dio cuenta de que le faltaba una mano. Inmediatamente comenzó a agarrarse el muñón mientras gritaba de dolor. Beru se limitó a silbar mientras seguía caminando. Pero Heten no se había rendido. Rápidamente superó el shock de haber perdido un brazo. Enseguida intentó darse la vuelta, queriendo sorprender al héroe insectoide. Pero resbaló y cayó. Dirigió la mirada a sus piernas. Era evidente que estaban cortadas desde las rodillas. Había estado de pie sobre sus piernas ya amputadas sin darse cuenta. De repente, Beru se detuvo. Miró su mano. La garra con la que había acuchillado a Heten estaba ensangrentada. ¿Eh? ¿No eres un clon?, preguntó mientras se daba la vuelta. Instintivamente, también lamió un poco de sangre. Pudo ver al villano gritando en el suelo, en un charco de su propia sangre. Inclinó la cabeza, confundido. Mierda, pensé que era un clon, no habría sido tan brutal si hubiera sabido que era el original. Bueno, dudo que pierda mucha reputación por esto. Al fin y al cabo, se considera una situación grave. Muchos héroes han matado en acto de servicio. Heten solo gruñó al oír a Beru. Lo único que pensó fue: fui un descuidado. Lo subestimé demasiado. Si no lo ataco con mi mayor poder, seguro que me capturan aquí. Rápidamente cerró sus heridas, luego se hizo unas piernas protésicas con hielo y se levantó temblorosamente. Movió el brazo, formó rápidamente un dragón con cúbitos de hielo, mientras miraba a Beru con ira. «Muere», gritó mientras lanzaba la enorme construcción de hielo con forma de dragón hacia Beru. El insectoide suspiró y negó con la cabeza. Los villanos nunca aprenden, tío, nunca saben cuándo sentarse. Bueno, supongo que puedo hacer un acto de caridad y recordarle que a veces dormir en el suelo es más cómodo que morir. Beru exhaló al instante una nube de vapor, y a su alrededor, un dragón de fuego comenzó a girar. Era pequeño, pero su velocidad de rotación era impresionante. Beru usó High Spec y se concentró. Podía ver las cosas a su alrededor moviéndose tan lentamente que el dragón avanzaba hacia él tan despacio que casi le hizo bostezar. Rápidamente comenzó a acelerar al dragón que lo rodeaba, y poco a poco, pero con seguridad, alcanzó una velocidad que Beru consideró satisfactoria. Durante su última rotación, se impulsó hacia Heten y su dragón. En el proceso, se expandió enormemente, llegando a ser el doble de grande que el de Heten. Beru desactivó High Spec y se limitó a observar el choque en tiempo real. Los dos dragones colisionaron. La ola de vapor liberada por el impacto lanzó a Heten hacia atrás. Beru, inmóvil como una estatua, vio cómo su fuego envolvía por completo el ataque especial de Heten. El hielo comenzó a derretirse rápidamente, convirtiéndose en agua y luego en vapor. El dragón de fuego avanzó velozmente, perdiendo su forma y transformándose en un chorro de fuego a alta presión. Heten, presa del pánico, erigió decenas de muros de hielo frente a él, intentando por todos los medios bloquear el ataque. Pero todo el hielo se derritió al instante al entrar en contacto con las llamas. Beru dudaba si dejar que el villano se convirtiera en cenizas o no. Tras unos milisegundos de deliberación, decidió que dejarlo morir sería contraproducente. No sabía si podría encontrar a alguien más a quien interrogar sobre el grupo que seguía hostigando a Japón con clones. Heten observó cómo las llamas se acercaban a sus muros de hielo. Apretó los dientes y cerró los ojos mientras las llamas se aproximaban cada vez más, a punto de quemarlo vivo. En ese momento, lamentó haber intentado algo tan insensato. Lamentó no haber investigado bien a Beru antes.
Lamentaba que su obsesivo afán de poder lo hubiera conducido a la muerte. Lamentaba que, a pesar de todo el tiempo que había dedicado a entrenar, siguiera siendo tan débil. Pero ya era demasiado tarde para las revelaciones. Al menos eso era lo que él creía. En cuanto cerró los ojos, una niebla púrpura lo envolvió y desvió el fuego a su alrededor. Formó un escudo perfecto que teletransportó todo el fuego lejos de su cuerpo. Pero el intenso calor le provocó algunas quemaduras. Finalmente, se desplomó en el suelo tras el ataque de fuego de Beru. Beru se acercó a él, lo revisó para asegurarse de que sobreviviría. Luego se teletransportó fuera del edificio y miró a su alrededor. Todavía había numerosos clones corriendo por ahí, algunos de ellos arrastrando a Nomus, arrojando a los pobres experimentos a las furgonetas y luego volviéndose para agarrar a más. Beru se lanzó rápidamente a la refriega. Con tan solo aparecer, dirigió a docenas de clones que transportaban Nomus. Entonces lanzó un chillido tan potente que los clones se taparon los oídos casi al instante. Los más cercanos a Beru se desintegraron al oírlo. ¿Qué otros ataques tengo para acabar con estos clones? Bueno, supongo que podría probar mi nuevo don. Apoyó ambas manos en el suelo. A su alrededor, todo se cubrió rápidamente con una capa de hielo, incluidos los coches y los clones. Incluso a los Nomus, Beru aún no tenía suficiente control como para no hacerles daño, pero sí logró teletransportar a todos los Nomus de vuelta al laboratorio. Así que, la mayoría terminó con una o dos extremidades congeladas. Beru miró a su alrededor, hacia el exterior del edificio. Pudo ver los cuerpos de todos los guardias, algunos quemados, otros congelados, otros aplastados y otros empalados. Beru suspiró al ver los cuerpos. Lentamente se volvió hacia el edificio. Él procede a cumplir con su deber como héroe, ayudando al resto de los supervivientes dentro de ese centro de investigación, trasladándolos respectivamente a hospitales o a la policía. Las autoridades también llegaron al lugar. Se alegraron enormemente de detener a Heten, que estaba inconsciente, aunque el delincuente fue trasladado rápidamente a un hospital para evitar su muerte. Beru decidió entonces salir, su trabajo estaba prácticamente terminado. Pero en cuanto puso un pie fuera, pudo ver innumerables flashes de cámaras y escuchó muchos sonidos de obturadores. Miró a los reporteros. Todos ellos estaban de pie en el paisaje helado que él había creado afuera, sin ninguna preocupación en el mundo. Señor Beru. ¿Desea darnos alguna declaración sobre la organización a la que se enfrentó recientemente? Una de las reporteras se acercó a Beru y le hizo esa pregunta. Muchas la siguieron y le hicieron diversas preguntas sobre los villanos y las víctimas. Todos tenían algo en común. Les interesaba informar sobre la situación. Beru les respondió lo mejor que pudo. Si los hubiera ignorado, habría parecido descortés. Además, fue culpa suya que hubiera salido. Tenía la esperanza de que los medios no llegaran tan pronto. Quería ver si podía romper el hielo alrededor del edificio antes de irse. Ahora estaba pensando contra qué paredes golpearse la cabeza para terminar más rápido con las preguntas. El tiempo pasa más rápido cuando estás inconsciente. Sin embargo, no todas las preguntas fueron amables. De hecho, un reportero parecía bastante provocador. Intentaba por todos los medios obtener una reacción de Beru. ¿Y dónde estaba usted cuando comenzó el ataque y, lamentablemente, todos los guardias que trabajaban tan duro murieron? Al principio, simplemente ignoraron al hombre de mediana edad con una calva en medio de la cabeza. Pero entonces otros reporteros comenzaron a hacer preguntas similares, aparentemente incitados por el hombre calvo. Beru estuvo a punto de poner los ojos en blanco. Ni siquiera sabía qué respuesta esperaban. Pero la situación llegó a un punto en que ya no pudo ignorar la pregunta. Entonces, ¿dónde estabas? Preguntó uno de los reporteros, repitiendo lo que los demás habían dicho como un niño de coro durante un sermón. Esa es una pregunta estúpida, y ustedes son estúpidos por hacerla. A estas alturas, ¿por qué no culpan a todos los héroes que ni siquiera aparecieron? Simplemente pasaba por aquí en ese momento. Eso es todo. Beru hizo un gesto con la mano para ignorar los jadeos de enojo y las respuestas que recibió mientras miraba alrededor del campo. Revisó todos los clones congelados, asegurándose de que todos se hubieran convertido en líquido antes de comenzar a derretir todo el hielo. Los reporteros despejaron el campo después de ver que estaba trabajando. Después de todo, no querían interponerse en su camino. Tras terminar, simplemente se esfumó, dejando a Heten con la policía y los periodistas con mucho material para escribir.
Punto de vista Beru. Ya han pasado 2 días desde que todo eso sucedió. Y, debo decir, la situación se convirtió en un verdadero desastre. Simplemente iba a darle a Yori las peculiaridades y empezar a hablar oficialmente sobre nuestra cooperación. Desde luego, no me esperaba encontrarlo luchando contra un ejército de villanos. Bueno, clones de villanos, pero aún así. No solo eso, sino que antes de que yo llegara, los clones lograron alejar a algunos gnomus de la zona. No pude encontrarlos después de registrar minuciosamente el perímetro. Ni siquiera pude encontrar las furgonetas para rastrear su olor. Eso me enfadó un poco. No es que me entretuviera con los villanos ni nada parecido. Creo que simplemente llegué demasiado tarde a la escena del crimen. Bueno, pensándolo bien, da igual. Interrogarán a ese tipo con el don de hiel o al que desmembré por accidente. Deberían poder averiguar la ubicación de la organización. No me importaría ir yo mismo y luchar. Pero lo más probable es que haya un grupo de asalto. Me pregunto por qué había un original entre esos tipos, es decir, los demás eran todos clones. ¿Qué sentido tiene ir en persona si puedes enviar clones? Ahora que lo pienso, quizá me interese esa habilidad de clonación. Parece bastante útil. Bueno, los clones parecen tener personalidad, supongo que conservarán la del original. Eso podría complicarme las cosas. Sería difícil convencer a mi yo interior de que hiciera algún tipo de trabajo, pero bueno, al menos puedo intentarlo. Quizás logre motivarme para trabajar, quién sabe. Pero bueno, mírame, ya pensando en qué voy a hacer con sus peculiaridades antes incluso de conocerlos. Me pregunto quiénes serán estos tipos. Supongo que tendré que esperar un poco para averiguarlo. Es decir, no soy precisamente un experto en interrogatorios. Puedo hacer hablar a unos cuantos matones y romperles algunos dedos, pero poco más. Estoy seguro de que la policía tiene algo que puede ayudar a suavizar las cosas durante un interrogatorio. Estoy casi seguro de que el interrogatorio de Lady Nagant también transcurrió sin problemas. Pero quiero confirmarlo. Tendré que pagarle al jefe de policía para obtener más información. Bueno, ¿por qué no hacerlo ahora? No tengo nada urgente que hacer. Yori está descansando. La pelea lo dejó bastante agotado. Es muy fuerte, pero quedó muy maltrecho. Su falta de experiencia fue lo que decidió la pelea. No me había dado cuenta de que tenía todas las peculiaridades de All for One, pero si hubiera podido usarlas con la misma eficacia, bueno, los clones habrían sido los que habrían salido perdiendo. Ahora que lo pienso, él ya debería tener fuerza vital, uno de los dones que pensaba darle. Así que no tengo que preocuparme por cómo quitarme ese don. La verdad es que Yori necesita entrenamiento de combate. Bueno, yo primero le haría entrenar algunas habilidades prácticas de combate. Luego ya pasaríamos a las técnicas de lucha propiamente dichas. Bueno, tiene mucho que mejorar. Pero yo también estoy bastante ocupada, así que quizá no pueda serle de mucha ayuda. Estoy seguro de que el Yori actual debería poder con casi todo. Pero verse superado en número por enemigos con peculiaridades ofensivas bastante poderosas y experiencia en su uso es demasiado para él. Bueno, al menos está bien. Aún así, mucha gente murió, y parece que a los medios no les gustó mucho mi respuesta a su última pregunta. Escribieron algunos artículos poco amables sobre mí. Algunos incluso dijeron que mi negligencia podría haber causado algunas víctimas. Pero el jefe de policía hizo una declaración que aclaró las cosas. Dijo que las personas que sobrevivieron lo hicieron únicamente gracias a mi intervención y a mis actos heroicos. Así, los artículos negativos de los periodistas resentidos quedaron ahogados por los positivos de personas que apreciaron mis esfuerzos. Sinceramente, ni siquiera esperaba recibir ayuda de la policía. El jefe no fue precisamente amable conmigo la última vez que lo vi, con mi verdadera identidad. Pero esta vez es diferente. Me teletransporté fuera de la comisaría. Me transformé en un matón cualquiera y empecé a volar hacia su ventana. Narración desde el punto de vista del autor. Kenji, el jefe de policía, estaba teniendo una semana extremadamente ajetreada. No solo estaba ocupado preparando un caso contra la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, sino que también se produjo un importante ataque de villanos contra uno de los lugares más importantes de Japón. La situación era bastante complicada, y se fue complicando aún más con el paso de los días. Además, se vio obligado a dar una declaración para frenar los ataques de la prensa contra Beru. A decir verdad, a Kenji no le caía bien Beru por pura bondad. Lo consideraba demasiado impulsivo e irresponsable. Pero sabía que permitir que los medios lo atacaran solo haría que los héroes en general parecieran aún peores. El jefe estaba sentado en su escritorio, tomándose un respiro antes de volver al trabajo.
Bajó la mirada un instante, mirando sus manos, justo antes de oír el familiar golpeteo en el escritorio. Tragó saliva al sentir el sudor en la espalda, se giró lentamente y vio que la ventana estaba abierta de nuevo, y frente a su escritorio había una persona muy desconocida. Bueno, al menos no le resultaba familiar de esa forma. El hombre no lo saludó como a un extraño. Kenji, ¿cuánto tiempo? La voz del hombre era juguetona y no se correspondía en absoluto con su expresión facial. Aún así, el jefe de policía pudo reconocerlo. El gigante metamorfo que lo había contactado para esa misteriosa organización. Lo único que rondaba su cabeza ahora era, ¿por qué está aquí? ¿Quieren algo más de mí? La aparición del villano en su oficina lo tenía ansioso y algo nervioso. No te pongas tan nervioso. Solo estoy aquí para comprobar que todo esté en orden. Esta vez, la voz del villano se volvió mucho más aguda. Kenji reconoció que era la voz de una mujer. Sin embargo, el villano aún conservaba el cuerpo de un hombre, algo que al jefe de policía le resultaba bastante inquietante. Ya veo que es exactamente lo que su organización quiere de mí, dijo mientras miraba fijamente al cambiaformas que tenía delante con una mirada seria. Solo hay que respetar el acuerdo inicial. Estoy seguro de que ya ha obtenido la información que buscaba de Lady Nagant, y probablemente comprenda por qué nuestra organización comenzó a actuar contra la comisión. Las palabras de Beru resonaron en aquella pequeña oficina. No eran ruidosos en absoluto, lo suficiente para que Kenji los oyera. Kenji suspiró al oírlos. El testimonio de Lady Nagant reforzaba, en cierto modo, la idea de que aquella misteriosa organización tenía un buen motivo para perseguir a la comisión. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes no solo fue responsable de la muerte de innumerables villanos y héroes corruptos, sino que también participó en lo que algunos llamarían eliminación preventiva, donde los objetivos eran considerados peligrosos incluso antes de que hicieran algo y eran tratados apropiadamente. La información hizo que Kenji sintiera aún más odio hacia la comisión. No es que odiara a todos sus empleados, pero no creía que sus dirigentes fueran lo suficientemente inocentes como para eludir la justicia. Procederemos según lo acordado. Solo tengo una pregunta. ¿Qué hará su organización? Preguntó Kenji, mirando fijamente al villano a los ojos. Por ahora, hemos decidido esperar a ver cómo se desarrolla la situación. Es fácil especular sobre cómo responderá la comisión a estas acusaciones, pero no podemos saber con certeza qué harán. Las palabras de Beru fueron solo una forma indirecta de decir que no iba a hacer nada. Kenji lo veía. Pero no podía reprochárselo. Tampoco creía que la organización pudiera hacer mucho en esa situación. Básicamente, lo estaban dejando en manos del sistema judicial japonés. A Kenji no le disgustó esto. Al contrario, esperaba que la organización dejara de involucrarse por completo en el asunto. Eso dificultaría mucho más descubrir su cooperación. Si me lo permiten, quisiera que su organización no tomara medidas contra la comisión por el momento, decidió expresar sus inquietudes y su petición. En realidad, no esperaba que fuera aceptada. Por supuesto, ese era el plan. A menos que la comisión intente algo drástico, no haremos nada. De ahora en adelante, esto está en tus manos. Por cierto, no olvides la reducción de condena. El cambiaformas se levantó lentamente y se palmeó los pantalones. No lo olvidaré. Prometo conseguir una reducción de condena para Lady Nagant. Ya se le han realizado pruebas psicológicas y sabemos que no representa un peligro para nadie. Además, el hecho de que se haya entregado voluntariamente me facilita mucho el trabajo, dijo, dejando escapar un suspiro de alivio al ver que la villana estaba a punto de marcharse. Por supuesto, cuídese, jefe, su vida podría correr peligro cuando esto se transmita en vivo, pero estoy seguro de que ya conocía los peligros de esto. Haremos todo lo posible para evitar cualquier ataque contra su vida. Beru comenzó a caminar hacia la ventana y se asomó lentamente. Kenji suspiró y parpadeó una vez. El cambiaformas había desaparecido así sin más. Con razón nunca logran atrapar a ese tipo. Kenji no temía en absoluto por su vida. Era muy consciente de que se convertiría en un objetivo cuando la noticia de este caso se hiciera pública y se fijara la fecha del juicio. Necesitaba prestar atención a su propia seguridad, así como a la de su familia y amigos. Por suerte, la organización también iba a protegerlo. De hecho, en ese momento los consideraba un aliado fiable. Aunque seguía bastante inquieto por su mensajero y reacio a colaborar con ellos. Punto de vista de Beru. Bueno, Kenji sigue tan serio como siempre. Caramba. ¿Cuándo aprenderá a tomarse las cosas con humor? Esperaba una reacción mucho mejor cuando usé la voz de una mujer. Lo único que conseguí fue una mirada extraña. Aún así, me alegro de haberlo conseguido.
Bueno, técnicamente tuve que hacerme pasar por toda una organización, pero oye, si funciona, funciona. Al menos sé con certeza que Lady Nagant estará a salvo. Solo necesito asegurarme de que Kenji también lo esté. Si algo le sucediera, me quedaría muy vulnerable, como se suele decir. Bueno, siempre existe un riesgo al jugar al ajedrez contra gente como Oyama. Por suerte, todavía no se ha dado cuenta de que el juego ha comenzado, y eso será un factor decisivo en este pequeño juego. Debo decir que, a pesar de mi antipatía por Vlad, aprendí muchísimo de él. Muchas de las cosas que hago las sé hacer gracias a él. Así que supongo que, al menos, el tiempo que pasé con él fue productivo. Aún así, habría sido agradable que no viera todas nuestras interacciones como movimientos en un tablero, esforzándose por ganar la mayor cantidad posible de puntos de amistad conmigo. ¿Por qué? Porque le era útil. Bueno, al menos al principio era así. Al final me tomó cariño, o al menos eso creo. Bueno, ya he hablado bastante de él. Creo que iré a visitar a los Midoriya. Hace tiempo que no los veo, y les dije que los visitaría más a menudo. Me siento un poco mal por eso, pero las cosas se pusieron un poco incómodas con Izuku después de todo el incidente de Stein. Así que mantuve la distancia por un tiempo. Ahora todo debería ir bien, así que ¿por qué no intentarlo? Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.